¿Qué se esconde detrás de los castillos más espectaculares de Francia? No fueron simples palacios, fueron fortalezas, armas de guerra y símbolos de poder. Hoy descubrirás cómo estas construcciones convirtieron piedra, ingeniería y ambición en una maquinaria diseñada para defender, controlar y dominar. El castillo de Chambord fue ordenado en el siglo XVI por el monarca Francisco I como un monumento de supremacía imperial y control territorial en el corazón del bosque de Sologne. Su construcción requirió desviar las aguas pantanosas de la zona y movilizar a 1.800 artesanos para levantar una mole de piedra que jamás se pensó como vivienda permanente, sino como demostración de poder militar y político ante los soberanos rivales de Europa. La escala del recinto asombra con 440 salas, 84 escaleras, 365 chimeneas y un muro perimetral de 32 kilómetros de longitud. El secreto de su estructura reside en la escalera central de doble hélice, una obra maestra de ingeniería atribuida al intelecto de Leonardo da Vinci, la cual permitía que dos personas ascendieran y descendieran al mismo tiempo sin cruzarse jamás para evitar atentados cortesanos. Chambord permanece hoy como el emblema arquitectónico donde la monarquía francesa fusionó la fortaleza defensiva medieval con la simetría monumental del Renacimiento. El Palacio de Versalles fue concebido en el siglo XVII por Luis XIV para centralizar el mando absoluto del Estado y neutralizar cualquier rebelión de la nobleza francesa alejándola de París. Lo que comenzó como un pabellón de caza de 2 plantas se transformó en una maquinaria de control político, cuya edificación demandó el trabajo de 30.000 obreros y 6.000 caballos bajo condiciones extremas. Las cifras de su escala demuestran un poder ilimitado. 700 habitaciones, 2.153 ventanas y 800 hectáreas de jardines geométricos alimentados por un sistema hidráulico que bombeaba 6.000 metros cúbicos de agua diarios del río Sena. Su secreto oculto se encuentra en la Galería de los Espejos, donde 357 espejos de mercurio proyectaban la luz solar hacia los jardines, utilizando el vidrio, un material entonces más costoso que el oro como arma de propaganda estatal. Versalles definió para siempre el estándar de la arquitectura de dominación monárquica en Occidente. Altitud 300 metros, telemetría estable. Activa el like para mantener los motores encendidos. El Mont Saint-Michel se erige desde el siglo VIII como una fortaleza insular inexpugnable sobre una roca de granito en la frontera marítima entre Normandía y Bretaña. Su posición táctica aprovechó la defensa natural de la bahía, donde el mar avanza a una velocidad de 6 kilómetros por hora, bloqueando el acceso terrestre e imposibilitando el despliegue de maquinaria de asedio enemiga. El complejo monástico y militar alcanza 92 metros de altura y resistió durante 30 años continuos el asedio militar inglés en la Guerra de los 100 Años sin ser conquistado. El secreto oculto bajo su abadía es una red de criptas de cimentación pesada y cisternas subterráneas con capacidad para 1.200 metros cúbicos de agua dulce, lo que permitía a una guarnición de 119 soldados sobrevivir a bloqueos navales prolongados. Esta fortaleza representa la máxima unión entre topografía marina, ingeniería de supervivencia y blindaje fronterizo. El castillo de Chenonceau se proyectó en el siglo XVI como un enclave estratégico de control fluvial y financiero, anclado directamente sobre el lecho del río Cher. Su diseño desafió las normas de la construcción civil al cimentar un palacio de mando sobre pilares de piedra que cruzan los 60 metros del cauce de agua, convirtiendo el río en un foso defensivo infranqueable. La edificación consta de una galería de 2 niveles de 60 metros de largo y 6 metros de ancho, capaz de soportar crecidas fluviales de hasta 4 metros por encima del nivel habitual.
Su secreto oculto es que durante los conflictos del siglo XX, la galería sobre el agua funcionó como frontera operativa y ruta de escape clandestina. La puerta sur se abría hacia la zona libre mientras la ribera norte permanecía bajo control militar enemigo. Chenonceau demuestra cómo el ingenio estructural convierte un obstáculo geográfico en un baluarte invulnerable. Radar térmico en 47 grados norte. Suscríbete al canal para no perder la trayectoria de vuelo. El castillo de Amboise se impuso en el siglo XV sobre un promontorio rocoso del río Loira, como la primera fortaleza militar en integrar ingeniería renacentista para albergar la corte soberana de Carlos VIII. La construcción exigió el trabajo de 250 canteros italianos y franceses para erigir un bastión palaciego elevado 40 metros sobre el nivel del cauce fluvial, controlando el tráfico comercial y estratégico en el centro del reino. La escala defensiva y logística del complejo comprende dos monumentales torres de caballeros con muros de piedra de 4 metros de espesor en su base. El secreto oculto de su arquitectura reside precisamente en las rampas helicoidales interiores sin escalones de la Torre de los Mínimos, diseñadas para que columnas enteras de caballería militar y carruajes de suministro ascendieran desde el río hasta el patio superior en minutos. Amboise marca el punto de inflexión exacto donde la fortaleza medieval empezó a convertirse en residencia real sin renunciar a su blindaje. ¿Qué fortaleza te parece la más impenetrable? Escríbelo en los comentarios. El castillo de Assailles-Ridy fue edificado en el siglo XVI por el financiero real Gilles Berthelot, sobre una isla natural del río Indre como un alarde tecnológico que proyectaba el poderío monetario de la corona francesa. Para sostener una estructura pesada en un suelo pantanoso, se clavaron más de 10.000 pilotes de madera de roble profundamente en el barro, creando una cimentación sumergida capaz de absorber cargas estructurales continuas durante 5 siglos. El edificio de piedra en forma de L abarca 1.500 metros cuadrados con torres esquineras defensivas y matacanes que, aunque conservan su apariencia militar, cumplían una función estética y de prestigio de clase. El secreto oculto en sus cimientos es que los muros caen a plomo directamente sobre las aguas sin ribera visible, creando un efecto espejo que camuflaba los puntos de acceso y aislaba la fortaleza en caso de revuelta local. Assailles-Rideau representa la alianza entre la ingeniería hidráulica renacentista y las ambiciones territoriales de la alta banca de Francia. El castillo de Villandry se proyectó en el siglo XVI al oeste del río Loira en torno a un torreón de combate superviviente del siglo XIV, donde se había firmado la paz territorial entre Francia e Inglaterra. Su constructor, Jean Le Breton, demolió el antiguo recinto defensivo para construir una corte dinástica monumental en forma de herradura, reservando el torreón original de 30 metros de altitud como símbolo visible del dominio militar antiguo. La verdadera magnitud territorial del sitio radica en sus 6 hectáreas de jardines geométricos distribuidos en 3 terrazas escalonadas que consumieron la mano de obra continua de 100 jardineros y artesanos. El secreto oculto del complejo se encuentra en el diseño hidráulico que canaliza el agua de los arroyos locales para irrigar 1.150 tilos y kilómetros de setos, utilizando la botánica y la perspectiva lineal para proyectar un mensaje de control absoluto sobre el paisaje agrícola. Villandry demuestra cómo la supremacía imperial francesa sustituyó las murallas de piedra por la arquitectura del orden territorial perfecto. Vuelo inmersivo al punto táctico final sin desviaciones. El castillo de Loches se erige desde el siglo XI sobre un acarpado macizo rocoso como una de las ciudadelas militares más antiguas e inexpugnables de Europa, diseñada para ejercer dominación militar y castigo monárquico.
Su núcleo defensivo lo constituye una imponente torre de combate rectangular de 37 metros de altura, reforzada por muros de piedra maciza que superan los 3 metros de espesor. El perímetro de fortificación se extiende por 500 metros lineales, protegido por 4 torres de flanqueo, puentes levadizos y profundos fosos secos excavados a mano por trabajadores forzados. El secreto oculto bajo sus cimientos es una red de calabozos de máxima seguridad, conocidos como jaulas de hierro, instalados por Luis XI a 15 metros bajo tierra para confinar prisioneros de estado en espacios de 2 metros de lado donde era imposible ponerse de pie. Loches representa el rostro más implacable y austero del absolutismo bélico medieval de la corona francesa. Estas fortalezas no fueron simples refugios, fueron las columnas del poder francés. Durante 8 siglos, sus murallas, torres y fosos defendieron territorios, sometieron rebeliones y consolidaron una nación. Porque detrás de cada piedra no había solo arquitectura, había poder.